Este cuarto día de lectura era como mi sombra, este encuentro con maestros, con jóvenes. Y vamos a esperar, como siempre, unos 2, 3 minuticos para que la gente se conecte. Pero ya estamos listos para empezar. Las espero. Ya casi un minuto. Ay, buenos días. Son las 9 en punto y empezamos hoy nuestro cuarto día de charla sobre un libro que habla de la guerra, que es un libro para jóvenes, porque habla de jóvenes. Muchísimas gracias por acompañarme y muchísimas gracias por los mensajes que recibí ayer. De nuevo, un saludo grande para los jóvenes que se forman como promotores de lectura y para todos mis amigos de Caquetá, que ayer me saludaron, a Lirio, en Belén de los Andaquíes, a Humberto, la Casita de los Sueños, en San Vicente del Caguán, que llevan libros por todas las veredas y han mantenido vivo el proyecto, no solamente en San Vicente, sino en otras poblaciones de Caquetá, de los círculos de lectura y escritura juveniles. Y también a Lucía en Florencia. Muchas gracias por acompañarme. Bueno, la literatura puede convertir en bellos los hechos más violentos. Esta es una frase de Michelle Petit, una experta en lectura que nos ha enseñado mucho, mucho sobre nuestro trabajo. Y con esta frase quiero empezar hoy la charla. Entonces, la literatura puede convertir en bellos los hechos más violentos y más duros. Y es verdad. Y yo creo que la obligación de los que nos ponemos a escribir sobre temas duros, sobre todo para niños y jóvenes, tenemos que cuidar mucho el lenguaje, hacer que sean libros, parecería absurdo, pero son bellamente dolorosos. Que uno a veces lee un libro y dice, ay, ¿y yo por qué estoy sintiendo como esta fascinación? Como, sí, como que si estoy, esto tan bello, si estoy leyendo algo tan duro, tan cruel. Entonces, eh, hay que trabajar mucho el lenguaje, hay que tratar de no caer eh, en el morbo, en recrearnos en hechos de sangre y violentos. Con pocas palabras se pueden contar cosas que van más allá. Eh, por eso hoy quiero también recomendarles unos libros que tocan temas muy duros y son hermosamente dolorosos. Los de Arnoldo Palacios, ayer hablamos de él. Él es chocuano, murió hace muy poco y tiene un libro que lo recomiendo para los jóvenes que se llama Las estrellas son negras y habla de un día en la vida de un joven en Quibdó
un día de hambre, un día de desespero por el hambre. Y uno lo lee y dice, esto parece una poesía. Y es un tema duro, durísimo, el hambre. Entonces lo recomiendo a los profes y a los estudiantes. Eso es una novela muy corta. Y hay libros también que son libros con alma y que nos llevan a hablar de la guerra de una manera poética, como el libro El árbol triste de Triunfar Ciniegas, que lo podemos leer con los niños más pequeños, ¿cierto? Es la historia de unos pajaritos que llegan al árbol, a la casa de una niña, entonces un día se van y después vuelven despelucados y sucios y el padre y la niña se enteran por la televisión de que viven en un país en guerra. Los pájaros se vuelven a ir y nunca regresan. Y entonces ellos saben que la guerra continúa. Entonces, pensemos siempre que vamos a leer un libro de estos de temas duros, que puede ser la guerra, que puede ser el matoneo, que pueden ser los temas de género, que, bueno, tantas cosas de la realidad, de la pobreza, de la miseria, del hambre, que esos temas se pueden tocar de una manera poética. Yo tuve problemas entonces y tuve que pensar mucho en cómo escribir este libro, sobre todo pues los momentos críticos, claro. Cuando muere el tío, que es un momento vital porque al tío lo mata otro grupo guerrillero no al que él pertenece y deja al niño en el aire porque él tenía ganas de ir a estudiar. El tío siempre le decía, tú tienes que ser estudiado, no como yo, y lo impulsaba a estudiar, pero sin ese apoyo pues terminó metido en la guerra. Y también un poco el final, cómo lo terminaba, cómo hacía que esa amistad que se había mantenido durante todo el tiempo, pues que fue truncada por la guerra, la pudiera contar para los jóvenes. Y les voy a leer los dos últimos capítulos, un pedacito de estos dos últimos capítulos. Ay, aquí tenía la marca, me pasó como Irene, que uno marca y después a la hora de leer no encuentra la marca. Este es el capítulo 12. Si miro para atrás y hago cuentas, desde el segundo año de estar allá, de cuando en cuando se me atravesaba la idea de volarme. Casi a la par empecé a tener una misma pesadilla. Me veía lanzando una granada en medio del campamento. Los sobrevivientes me perseguían para matarme. Y cuando trataba de defenderme, justo en ese maldito momento, se me trababa el fusil. Me despertaba sudoroso y tembleque. Siempre fueron como oleadas que iban y venían. Después de cada recaída volvía y me acomodaba en la guerra. Pesa eso de tener comida y dormida asegurada. Pero las cosas cambiaron. Un día nos anunciaron un traslado a Julián y a mí. No quería irme. Estaba enamorado y amañado en ese lugar. Vivíamos tranquilos. Me dio piedra. Busqué el modo de bajar al caserío a desahogarme. Por eso con Julián entrábamos campantes al caserío en moto o a pie y nos quedábamos horas coqueteando frente al colegio de mujeres. Uno, uniformado y armado, tiene éxito, lo persigue. Iba bien arregladito, talajado como mi tío, con pistola, fusil, radio de comunicación. Entraba, armaba conversa con los profes y no faltaba la china que se asomara. Así conocí a Mayerly. Cuando la vi, se me vino a la cabeza lo que mi abuela me repetía. El amor es algo notable, es algo que nace en la vista y dentro del corazón. Y eso me pasó cuando la miré. Sentí un cosquilleo que me subió por el cuerpo y me coloreó las mejillas. Cada vez que podía, estaba con ella. Ese día la busqué. Estuvimos tomando, me emborraché, bailamos apretaditos. Ya lo sabíamos hacer sin que el fusil nos estorbara. Sentía que la quería y ella me correspondía. Se me arrimaba y ya bien pegadita a mí me decía al oído, te espero. Yo la miraba como diciendo, estás loca, pueden ser muchos años. Entonces ella cambiaba la propuesta. Deja que me vaya contigo. Jamás lo hubiera permitido. Ese día repetimos el mismo diálogo. Se nos había convertido en un juego y siempre terminaba en lo mismo, ella enculebrada conmigo. No fui capaz esa tarde de contarle lo del traslado, pensar que fue la disculpa que me sirvió muchas veces para quitarme peladas de encima. Cuando me despedí, me dio una carta. El sobre tenía una foto de ella pegada con un alfiler. Estaba escrita en un papel brillantico bonito, de varios colores. Regresé por la tardecita al campamento y me puse a leerla. Y unas frases me quedaron clavadas como mala espina. La guerra no es un juego de niños. ¿Tienes motivos para estar en ella?
¿No has pensado en dejarla? Yo la miraba, la leía y la releía, y volvía a las mismas frases. Me entró una vaina rara, me entró la pensadera y la preguntadera. ¿Me estaba quedando sin motivos? Me asusté. ¿Será que nunca los tuve? Si me quedaba, la maldad se me metería del todo en el alma, como aseguraba Mayerly. Duré días alterado, desconcertado, hasta que una noche de insomnio, en la que sentí minuto a minuto la compañía de mi tío, la vi clara. Quería salir con vida de la guerra. Fue como si él me soplara la respuesta a tremenda encrucijada. Había llegado el momento de dejar las armas. Cargué esa angustia varios días, armé y desarmé planes, hasta que se dio un papayazo y lo aproveché. Entonces, un día que estaba de guardia, organizó todo y pidió permiso para ir al pueblo. Y como él está de guardia, pidió que fuera con Julián. Y ya en el camino le dijo, porque él no le había contado nada a su amigo todavía. A unos 60 metros del campamento decidí que era el momento adecuado para contarle a Julián mis planes. Yo me voy, hermano. ¿Qué? ¿Para dónde? Me respondió Julián atolondrado. Vi sorpresa en su cara. Lo había cogido cortico. Hermano, me voy a volar. ¿Verdad? Dijo incrédulo. Sí, me voy, repetí. Ah, pues entonces yo también, dijo. Y el sorprendido fui yo. Me dio alegría. Descansé. Él no planeaba volarse. Cuando yo le comentaba mis angustias, me escuchaba callado. Chupaba ramitas o se limpiaba las uñas, como oído. Estaba como acostumbrado a esa vida. Sin estudio es más fácil resignarse. No se está preparado psicológicamente para actuar distinto, para salirse del rebaño. Le detallé los planes en voz baja como si alguien nos escuchara. Vayámonos despacito hasta el filo. Ahí nos espantamos a correr. Bueno, y así salieron. En un comienzo pensaron que lo habían logrado, pero después sienten que los persiguen, se esconden. El protagonista, bueno, que no tiene nombre en el libro, él logra esconderse en un matorral y a Julián lo agarran. Y Julián, a pesar de todas las presiones, no delata a su amigo. Dice, él salió, él se fue, yo no sé para dónde y no lo encuentran. Y desde entonces, claro, al protagonista le queda esa angustia de que su amigo no lo delató, fue fiel a esa amistad tan profunda que tenían y él se quedó callado. Entonces ya en Bogotá, en un programa donde llegan los niños que se han desvinculado del conflicto, y este último capítulo, que es el 13, habla de su estancia ahí y, y vamos al final. Llevo meses en esta ciudad. Me pierdo, me falta el aire. Debo prepararme porque no es fácil. Dicen, volver a la civil después de un año de años en montado. Una de las pocas cosas que me gusta en esta nueva vida es plantarme frente al mapa de Colombia pegado en una pared del salón de clase, mirar detenidamente y soñar. Escaparme por momentos a un río, a una montaña. Extraño la tierra. Extraño la laraca de los pájaros en la tarde cuando pasan en bandadas a buscar dormida. Qué rico sería empaparme de ese sereno dañoso que cae y del que huía mi abuela para no resfriarse. Miro ese mapa y voy diciendo, Julián y yo estuvimos acá, conocimos por allá. Atravesamos cordilleras, supimos lo que era andar por el puro filo, viendo valles al lado y lado o caminos que se descuelgan como cascadas mientras el viento silba y golpea la cara. Caminamos también en el llano y en la selva, oscura como si el sol se hubiera apagado. Una vez, navegando selva adentro, nos encontramos de frente con una nube de mariposas de colores. Eran tantas que tocaba andar despacito para no estrellarlas y no hacerles daño. Nunca había visto tantas juntas y tan bellas. Formaban como racimos. Julián las miraba boquiabierto. A mí me dejó siempre boquiabierto fue ver esos jardines completos de hortensias que encuentra uno en las marchas por la montaña. Se mira mucha flor grande como copitos. En todo lado estuvimos juntos, muchas veces hambrientos, mal dormidos, sudados y oliendo a mil demonios o empapados bregando a que el viento nos secara al menos la camisa y el pantalón, sin ganas de andar de puro agotados, desesperados. Nos dolía hasta la sangre. Sumando las 23 granadas obligatorias en la móvil, el equipo y el fusil, cargábamos 20 kilos. Debe ser por eso que ahora me duele todo el cuerpo y los calambres no me dejan estar sentado. Me siento descuajado, con el cuerpo desarreglado, como si tuviera dividida la columna, como si cargara algo ahí, clavado. En algunos lugares caminábamos tranquilos, teníamos mucha gente conocida. Lo riesgoso era hacerlo en zona extraña, plagada de enemigos.
Berraco las veces que pasamos atrincherados con los aviones encima, disparando desde el cielo, zumbando como abejorros y formando ese estruendo de silbidos poderosos clavándose en la tierra. Y nosotros ahí calladitos, casi esperando el turno de la muerte. Hablo poco. El psicólogo se queja. Sabe que guardo algo muy gordo y le huyo. Quisiera desahogarme, contarle que no logro deshacerme de las imágenes de lo que debió ser el final de Julián. Él con las manos amarradas a la espalda y amarrado a un árbol. Él, cabizbajo, con la mirada pegada al suelo. Veo sus ojos achinados, su pelo renegro y sus manos grandotas mojadas de sudor. Veo su cara como de cera, petrificada, sin dejar asomar en sus ojos ni en sus gestos rabia, pánico o dolor. Y oigo clarita la sentencia en el consejo de guerra que le montaron por desertor. Después escucho los disparos reales como si me reventaran por dentro. Y la última imagen, porque siempre se repite igual, la pata del arco iris sobre el cuerpo vacío de Julián. Bueno, yo les había contado que el arco iris había sido como ese elemento literario que me ha servido para cambiar el lenguaje y el tono periodístico al literario. Y desde el comienzo, cuando lo encontré, dije, el final va a ser así. Al comienzo ellas la encuentran en el camino cuando eran muy niños y es el día que conocen también, ven por primera vez cómo matan a una persona y le cogen como miedo a esa pata del arco iris. Para el protagonista era como de mal agüero. Entonces yo dije, bueno, el final también, Julián muere y él se imagina siempre la pata del arco iris sobre el cuerpo de su amigo. Pero entregué el primer borrador, entregué a la editora y la editora me dijo, Pilar, no me gusta ese final. Y siento que me falta algo. Y como ya les dije, nosotros los escritores, uy, no, si lo mío es divino, perfecto. Y yo decía, no, pero si es el final que siempre pensé. Empecé a escribir el libro con el final ya. Pero esa misma noche se me ocurrieron unas ideas. Yo siempre cuando estoy escribiendo un libro dejo un papelito y un lápiz ahí al lado de la cama, porque por la noche, en la mitad de la noche me despierto y se me ocurren las mejores ideas. Entonces me toca atraparlas o si no se me olvidan. Entonces lo escribí y al otro día redacté y el libro sigue así. Intento salir de esta pesadilla. Cierro los ojos y pienso con fuerza en mi sueño. Así, decía mi tío, se atraen con la mente los buenos deseos y se espantan las angustias. Yo, dueño de un pedazo de tierra en la montaña, bonito, con agua por todo lado, para no andar de tumbo en tumbo. Ay, perdón, algo me faltó hoy, apagar ese celular. Ay, perdón. Ay, Dios mío. Espérese un segundo que no le quité el sonido, que lo primero que hago siempre es algo me tenía que faltar hoy. Me toca, ay, no quiere apagar. Ay, Dios mío, apagar. Bueno, entonces yo dueño de un pedazo de tierra, no sé qué, yo convertido en un hombre que presiente los peligros y se escabulle a tiempo como hacen los animales. Yo parado frente a un espejo, mirándome vestido con camisa de manga larga, mermándome la barba con tijeras como lo hacía él. Yo cargando todo el día un bolso con las cosas importantes, un espejo, una peinilla, cigarrillos y una Biblia pequeñita para rezar el Salmo 91, como lo hacía mi tío cuando se sentía desprotegido. Y sí, como él. Y así termina el libro. Y me gustó más ese final, y se lo agradezco a la editora. Me gustó porque de pronto ese final tan dramático con el amigo muerto es duro, es muy duro, es real, pero es muy duro. Y lo demás que son sueños, dejan una esperanza y además son reales porque los niños, los adultos que han estado en la guerra, pues la mayoría son campesinos y sueñan con ese pedazo de tierra que nunca han tenido, ni han tenido sus papás, ni sus tíos, ni sus abuelos. Sueñan con eso. Y bueno, ya está el tema religioso también, son muy religiosos. Julián siempre andaba con un escapulario amarrado en el pie, eso está en el libro, pero pues no lo leímos. Y el tío, que ya supimos ayer cómo era el tío, era miliciano, andaba con su Biblia y leía ese salmo. Entonces me gustó cómo quedó. Y también me hago preguntas, ¿estos libros tan duros, escritos para niños y jóvenes, deben dejar una esperanza? Bueno, nada tiene que ser deben, nadie, nada ni nada tiene que ser con una obligación. Entonces, pues no, no es una obligación hacerlo, pero pensémoslo. Es bueno, ¿por qué tenemos que seguir leyéndole este tipo de libros a los jóvenes y a los niños? Y yo pienso que hay un debate todavía largo. Hay gente que dice, no, a los niños y a los jóvenes solamente tenemos que alimentarlos con fantasía, sobre todo a los más pequeños. Fantasía y fantasía, esas historias ¿para qué?
esperemos que sean grandes. Y yo siempre digo, pues ahora es imposible. En mi época a los niños nos mandaban al otro cuarto cuando los adultos iban a hablar. Le decían a uno, mire, eso es de grandes, usted váyase para su cuarto. Y lo mantenían a uno alejado. Realmente uno llegaba inocente casi a los 12 de la adolescencia y uno era como caído de la nube. Pues ahora es imposible mantener a un niño en la burbuja y alejarlos de esos temas duros. Lo ven en televisión, lo hablan con los amigos, lo escuchan de los adultos y entonces ellos buscan respuestas. Y si nosotros no le damos las respuestas, pues las van a buscar en otro lado. Y no siempre son las mejores. Entonces, yo creo que muchas veces nosotros, los adultos, no leemos estos libros con ellos porque sentimos miedo también. Porque decimos, ay, ¿qué va a pensar el papá? ¿Qué va a pensar no sé quién? Y además porque nos da un poquito de miedo también que no tengamos las respuestas a las preguntas que los niños nos van a hacer. Y las preguntas son muy inteligentes. Y lo que yo siempre he dicho, tenemos que estar preparados. Son libros que no podemos llegar un día a leerlos así nomás, sin tener claro nosotros, para nosotros, qué es la guerra, cómo ha sido la guerra en Colombia. Y muchos conceptos claros para poder dar respuestas también claras. Pero hay veces también que hay respuestas que no las tenemos y eso es normal y le podemos decir al niño, uy, qué pregunta tan buena, no tengo ni idea, mi amor, vamos a entre los dos buscar la respuesta. Y la buscamos. Entonces, recuerdo una vez, Gerardo Meneses ha escrito 3 libros sobre la guerra en Colombia y uno es La luna en los almendros, que cuenta la vida de unos niños en una vereda. Entonces, un día baja la guerrilla, deja unos panfletos, un niño lo coge y lo mete en su mochila, el otro día van al pueblo con el papá, el ejército los para, encuentran ese panfleto y empiezan, bueno, a verlos como sospechosos y termina la familia desplazada. Entonces él estaba leyéndolo, fue a un colegio donde lo habían leído y un niño le preguntó, en tu libro el ejército es malo, ¿qué pasa si el que muere es un soldado? Entonces a esas preguntas nos enfrentamos. Tenemos que saber cómo es la guerra, que la guerra es un absurdo, donde todos los que se involucran en la guerra terminan haciendo monstruosidades. Ahora estamos viendo en la Comisión de la Verdad cómo todos empiezan a decir, qué pena, perdón por lo que hicimos, no deberíamos haberlo hecho. Pero hay muchísimos muertos que ya no se pueden recuperar. Entonces, qué bueno tener claro qué es la guerra, el daño que hace, la monstruosidad que es. Eh, Adolfo Ginás, todos lo conocemos, gran científico colombiano, siempre dice, a los niños hay que contarles la verdad y a los niños hay que contarles esa verdad con contexto. Entonces, para mí también esta es una regla clave. Y a medida que el niño va haciendo preguntas, pues le vamos contestando y hay libros para cada niño. A mí me pasó hace muy poco, estaba en un taller hablando con niños que han leído La estrella que le perdió el miedo a la noche, que es un libro para niños pequeños. Un niño como de 6 años, después de que me hizo todas las preguntas del libro, un niño muy inquieto, al final me dice, Pilar, háblanos de la guerrilla. Porque mi papá leyó ayer en internet que tú has escrito sobre la guerrilla. Entonces, háblanos de la guerrilla. Niños de 6 años, de kinder, y querían respuestas. Y yo tenía que dárselas. No me podía quedar callada. Entonces, tenemos que tener esos conceptos claros. También tenemos que pensar ahora que los niños, como lo dije ayer, son sujetos de derecho, pero seguimos tratándolos como si fueran menores de edad, que no piensan, que no tienen criterio, que no saben. A mí una niña de 10 años me dio una gran lección cuando estaba escribiendo Crecimos en la Guerra, quería hablar de la limpieza social, y una niña de esa edad, en un barrio en Bogotá, en un barrio muy deprimido, donde hay limpieza, me dijo, aquí hay limpieza. Yo no había hablado del tema porque yo siempre llegaba para ese tipo de temas, llegaba a un sitio donde hubiera talleres, donde los niños se reunieran, hacer cosas lúdicas y yo primero me involucraba en esas actividades y luego sí entraba al tema. Y eso fue el segundo día, no habíamos hablado de nada de esto. Entonces me dice, ¿sí sabes que aquí hay limpieza social? Le dije, no, ¿y eso qué es? Me dijo, es que sube un carro casi siempre negro, sin placas, y mata a los jóvenes, mata a nuestros amigos. Se quedó callada un rato y después alza la cara y me dice, ¿y sabes qué? A mí me da mucha rabia, porque limpieza tiene que ver con basura, con mugre, y nosotros no somos basura, somos seres humanos. Una reflexión profunda que yo creo que nunca me la ha hecho un adulto, y me la hizo una niña de 10 años. Entonces los niños saben y tienen criterio frente a la situación que están viviendo.
y a la situación que viven otros. Y los niños se preguntan, por ejemplo, ahora ven en televisión no solamente imágenes de la guerra en Colombia, sino ven imágenes de los niños sirios corriendo por un bombardeo, los niños huyendo, y preguntan, y tienen dudas, y tienen pesadillas. Entonces hay que contarles esta verdad. El, y tenemos también como adultos que tener claro como este libro lo puede leer tal alumno, este libro es para fulano. Yo tuve un día en una charla con niñas de 12 años que leyeron Era como mi sombra. Yo llegué al colegio y cuando supe que eran niñas tan pequeñas me dio un poquito de rabia. Todos somos como sensores. Yo me dije, ¿cómo eso es un libro para niños más grandes? Y la profe me dijo, no, Pilar, yo sé que ese libro lo tienen que leer ellos, lo necesitan. Y hizo una experiencia absolutamente preciosa. Trabajó un semestre con el libro, leyeron, vieron películas, el, Los colores de la montaña y otras películas que se han hecho sobre el conflicto en Colombia. Y vieron muchas cosas, leyeron otras historias. Y la profesora durante todo ese semestre pegó un cartel muy grande, una cartulina grande en la pared donde le ponía por qué los niños no deben ir a la guerra y otra donde había papelitos donde decía qué piensas de los niños que van a la guerra y en la otra y qué piensas ahora que leíste Era como mi sombra. Entonces ponían los niños van a la guerra porque les gusta y después ponían muchos niños van a la guerra porque no tienen otra opción. Entonces se pusieron en los zapatos del otro, que yo creo que es lo importante eh, cuando un libro nos toca el alma, nos hace sentir el dolor del otro, nos lleva a ponernos en los zapatos del otro, a comprenderlo y no a juzgarlo sin conocer su vida, su realidad. Entonces, Saramago siempre decía, le preguntaban, ¿para qué sirve la literatura? Y él decía, de pronto para nada, porque se han escrito de todos los horrores del mundo, de la humanidad, y nada ha cambiado. Pero yo creo que sí sirve para cambiar personas, para que nos hagamos más tolerantes. Entonces, bueno, yo también digo, la palabra tolerante no me gusta mucho porque es como un poquito, yo debo ser tolerante, ¿no? Me toca ser tolerante, yo creo que es el respeto por el otro. Y en un colegio también con mis libros, una niña me dijo, gracias por sacarnos de la burbuja. Yo no sabía que eso pasaba, yo no sabía que eso ocurría, que había niños que les había tocado tan duro, nadie me lo había contado. Entonces yo creo que es importante conocer esa realidad ahora que estamos intentando construir la paz, esa paz tan esquiva en este país. Si no conocemos la verdad de la guerra, si conocemos solo algunos clichés que nos dicen que la guerra es en blanco y negro, los buenos allá, nosotros aquí los buenos y allá los malos, allá lejos en el campo son los malvados, y no conocemos la verdad del campo. No sabemos, por ejemplo, yo les cuento a los jóvenes en los colegios cómo es un bachillerato multimodal, donde todo el bachillerato va a un solo salón y hay un solo profesor que les enseña todas las materias. Y ese es el bachillerato que tienen que hacer muchos niños en el campo. Yo les digo, ¿les parece justo que esos niños que no tienen computador, ni todo lo que ustedes tienen, si quieren entrar a la educación superior pública, tienen que presentar el mismo examen que ustedes? Entonces los niños también como que se quedan reflexionando y además dicen, a mí nadie me lo había contado, qué rico conocer esa realidad. Y además estos libros nos sirven para hablar de los derechos de infancia. No conocemos el Código de Infancia y Adolescencia desde el 2006. Y no sabemos, por ejemplo, eso. El Estado, la sociedad y la familia tienen que proteger a los niños de la guerra. ¿Cuántos derechos se le violan a los niños que están en la guerra y cogen un fusil? Todos. El derecho a la familia, el derecho a la salud, el derecho a la educación. Bueno, y seguimos contando todos, absolutamente todos. Entonces, yo creo que es interesante acercar esa realidad del campo a la ciudad, que los niños de aquí, que tienen todas las comodidades, que son niños privilegiados, entiendan y valoren lo que tienen y entiendan que este país es muy injusto y que lo tenemos que cambiar. Y bueno, ya están jóvenes, van a ser los que van a mandar en esta Colombia y la van a tratar de cambiar. Y hoy también, como tema de reflexión, quisiera dejarles que pensemos en esos libros que son como los referentes que tenemos de la guerra en Colombia. Yo tengo dos libros que, bueno, quiero muchos, pero hay dos especiales. Siervo sin tierra de Eduardo Caballero Calderón, que uno lo lee y dice, es igualito hoy, el campesino soñando con un pedazo de tierra,
como el protagonista de mi novela, en sus sueños, un pedacito de tierra donde trabajar, que sea mía. Y entonces lo leo y lo releo, es igualito, nada ha cambiado. Y el segundo es 100 años de soledad. Y con esta lectura cortica, con una pequeña reflexión, quiero terminar estos 4 días. Es una charla de Aureliano Buendía con el coronel Gerilardo Márquez. Gerineldo, he trabajado hoy también. Dime una cosa, compadre, ¿por qué estás peleando? ¿Por qué va a ser, compadre? Contestó el coronel Gerineldo Márquez, por el gran Partido Liberal. Dichoso tú que lo sabes, contestó Aureliano Buendía. Yo, por mi parte, apenas ahora me doy cuenta que estoy peleando por orgullo. Eso es malo, dijo el coronel Gerineldo Márquez. Al coronel Aureliano Buendía le divirtió su alarma. Naturalmente, dijo, pero en todo caso es mejor eso que no saber por qué se pelea. Lo miró a los ojos y agregó sonriendo. O que pelear como tú por algo que no significa nada para nadie. Entonces así, en Colombia nos hemos matado entre hermanos sin saber por qué nos matamos. Simplemente porque desde arriba nos inyectan odios y así nos la hemos pasado desde la patria boba, pasando por las guerras civiles, algunas de carácter nacional, otras regionales del siglo XIX, luego la violencia de los años 50 y la nueva guerra que no ha terminado a pesar de los procesos de paz y que tenemos entre todos que ayudar a construir esa paz que estamos esperando, porque un país que está en guerra siempre, pues no progresa. Entonces, esa es la reflexión final y otra vez a que escribamos nuestras experiencias, que escuchemos a los mayores, que escuchemos sus historias. Nuestros abuelos y bisabuelos nos pueden contar tantas cosas de la violencia de los años 50, ellos la vivieron. Y cómo, comparando con si leemos un libro de la violencia de ahora, decimos, pero es lo mismo. Cambian los nombres de los grupos, pero es lo mismo. Y la barbarie es igual. Por favor, que no se repita esta historia y que aprovechemos estos días de encierro para meditar, para pensar en nuestro país, en lo que somos. Bueno, y para también leer mucha fantasía. Yo no digo que solamente tenemos que leer de esto. Los niños hay que alimentarlos con todo, con fantasía, con realidad, con ciencia también. Uno tiene que aprender a amar la ciencia. Uno tiene que aprender a amar lo que le gusta, encontrar ese caminito de qué es eso especial que le mueve el piso y a lo cual quiere dedicar su vida. Y ya, bueno, llegamos al final, son las 9:30. Les agradezco muchísimo estos 4 días y espero que nos veamos la próxima vez en vivo y en directo, como dicen en televisión, para podernos dar un abrazo de verdad y podernos mirar a los ojos, hacernos preguntas y contestar esas dudas que tenemos. Muchísimas gracias de nuevo. Un abrazo de árbol. No veo hoy ningún mensajito para contestar, entonces vamos a terminar. Chao. Ay, y perdóneme lo de la llamada al celular. Yo siempre organizo todo antecitos y hoy se me olvidó quitarle el volumen al celular.